Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes, si sigues este canal, yo te he preparado una píldora sobre la ley reguladora de la jurisdicción social y me dirás, ¿por qué? Porque hay novedades. Hay novedades que entran en vigor a partir del 3 de abril de 2025. Novedades que vienen dadas porque ha entrado en vigor la Ley Orgánica 1 de 2025, que es una ley que, para resumirte, lo que pretende es mejorar la eficiencia del servicio público de la justicia. Te voy a poner al día en esta píldora justiciera de hoy para que no te pierdas y para que tengas en cuenta todas estas novedades, de tal manera que comprendas muy bien en qué aspectos ha cambiado el procedimiento que seguramente tú ya te habías estudiado. Lo vas a conocer todo hoy, así que empezamos ya, no sin antes recordarte que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones, y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Bueno, opositores, voy a resumiros primero un poquito de qué va todo esto y a qué viene esta actualización de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El 3 de abril de 2025 ha entrado en vigor una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 1 de 2025, de 2 de enero, que digamos que regula una serie de medidas para mejorar la eficiencia del servicio público de justicia y que introduce una serie de modificaciones en la redacción de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que, como tú ya sabes, forma parte de tu temario y que por tanto debes de conocer y debes de dominar. La cuestión es que esta nueva ley ha entrado en vigor en un momento que ya es posterior a cuando tú pagaste la instancia, si es que tienes la intención de presentarte a la próxima convocatoria de oposiciones de justicia, que está prevista para que se celebre después del verano. Se prevé que podría celebrarse el examen seguramente para septiembre o octubre. Digamos que son las elucubraciones que se manejan en este momento. Pues bien, aclararte antes de empezar que estas actualizaciones en principio no formarían parte del contenido de la siguiente convocatoria, no formarían parte, no habría que preguntarte por esto para que nos entendamos, en ese examen que presumiblemente tendrás en septiembre. Pero precisamente por eso he querido hacer esta píldora para que conozcáis muy bien en qué consisten estas novedades y, sobre todo, pensando en aquellas personas que estáis estudiando, pero que, además de querer manteneros al día sobre todas las actualizaciones de la ley, también, quizá por vuestras circunstancias, porque hayáis empezado tarde a estudiar o por el motivo que sea, tenéis en realidad la vista puesta no en la próxima convocatoria, sino en las siguientes. Tened en cuenta que estas novedades de las que voy a hablar hoy en este contenido sí que van a formar parte ya de vuestro temario de cara a las futuras convocatorias. Así que entiendo que esta píldora justiciera es muy importante para vosotros, sobre todo si creéis que al examen de septiembre ya no llegáis con garantía porque habéis empezado muy tarde a estudiar o lo que sea. Y también esta píldora justiciera te interesa mucho a ti si eres interino o interina y trabajas en juzgados de lo social, porque con independencia de que en el examen no te vayan a preguntar por esto, sí que es cierto que en tu día a día, en el trabajo, vas a tener que tener en cuenta todas estas novedades en la ley reguladora de la jurisdicción social que te van a suponer cambios en tu manera de trabajar en cuanto a plazos y en cuanto a un montón de pequeños detalles que vamos a repasar en el contenido de hoy. Así que si eres interino o interina en un juzgado de lo social, ten esto en cuenta porque lo vas a tener que aplicar en tu puesto de trabajo. Empezamos ya. La primera novedad se refiere al señalamiento de los actos de conciliación y juicio. Si todavía no le has dedicado muchas horas al estudio del procedimiento laboral, para resumir, te diré que cuando se señala, cuando se cita a las partes, no solamente se la cita para un acto de juicio, sino que se la cita también para un acto de conciliación. Lo que decía la ley hasta ahora, esa ley reguladora de la jurisdicción social, antes de esta última actualización, es que el letrado de la Administración de Justicia señala un día para que se celebren los actos de conciliación y de juicio, que se señalan para el mismo día, eso no decía la ley, y que serían actos sucesivos. Primero se intenta el acto de conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia y en caso de que las partes no logren conciliar, no logren alcanzar un acuerdo en ese litigio que tienen abierto, pues entonces se pasaría al acto de juicio pues con el juez o magistrado que corresponda. La cuestión es que hasta este momento lo que nos decía la ley reguladora de la jurisdicción social es que se señalaban ambos actos, el de conciliación y juicio, para el mismo día, teniendo lugar de manera sucesiva. Primero la conciliación y a continuación el acto del juicio cuando las partes no lograban conciliar. Lo que nos dice la nueva redacción
a partir del 3 de abril de 2025 es que esa conciliación, esos actos de conciliación y juicio podrán tener lugar de manera separada o sucesiva. Es decir, que podría ocurrir que no se señalaran ambos actos para la misma fecha, sino que pudieran tener lugar en fechas diferentes. Otra novedad es que ahora en la ley se habla de conciliación anticipada, de poder solicitar una conciliación anticipada cuando se ven posibilidades de llegar a un acuerdo y de poder terminar con el conflicto. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ya antes de esta última modificación, antes de esta actualización última, ya nos hablaba de la posibilidad de conciliar con carácter previo a la fecha señalada para los actos de conciliación y juicio. Es decir, la ley ya preveía que las partes pudieran ponerse de acuerdo y conciliar el asunto en el juzgado antes de la fecha señalada para esos actos de conciliación y juicio. Pero es que ahora, a partir del 3 de abril de 2025, se habla expresamente de que las partes pueden solicitar una conciliación anticipada, es decir, un acto de comparecencia en el juzgado orientado a conciliar, a poder hablar delante del letrado o letrada de la Administración de Justicia y poder ponerse de acuerdo. Las partes pueden solicitar esta comparecencia, esta conciliación anticipada, que será siempre anterior a la fecha que esté señalada para el juicio. Y no solamente lo pueden pedir las partes, sino que también el letrado de la Administración de Justicia, de oficio, cuando ve posibilidades de que las partes puedan alcanzar un acuerdo y ve viable esa conciliación, también él mismo, de oficio, puede señalar día para la celebración de esta conciliación anticipada. Y la ley, atención opositores, nos habla de plazos. Nos dice que esta conciliación anticipada podría tener lugar pasados 10 días desde la admisión a trámite de la demanda y con una antelación mínima de 30 días al día señalado para el acto del juicio. Nos dice también la ley, con su nueva redacción, que se procurará fijar el mismo día, señalar para el mismo día la conciliación anticipada de aquellos procedimientos en los que tengamos presentes a los mismos interesados y que no se hayan podido acumular. Recordemos que todas estas novedades vienen dadas por una ley orgánica que ha entrado en vigor el día 3 de abril de 2025 y que precisamente tiene como objetivo implantar una serie de medidas de eficiencia para el servicio público de la justicia. Se trata de que la justicia sea más eficiente, de ahorrar tiempo, de ahorrar recursos, de ser más ágiles. Entonces, parece lógico que con su nueva redacción lo que nos dice la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es que en la medida de lo posible, de cara a estos intentos de conciliación, se procurará citar para el mismo día, para que se intente conciliar, aquellos procedimientos en los que aparezcan los mismos intervinientes, en los que aparezcan las mismas personas interesadas y que no se hayan podido acumular. Y también sobre esto de la conciliación nos dice la ley con su nueva redacción que cuando ya se ha intentado esta conciliación anticipada y no ha sido posible que las partes concilien, no será necesario que el día del juicio vuelva a intentarse la conciliación, a no ser que las propias partes manifiesten que podrían alcanzar un acuerdo, que en ese caso podría haber un nuevo intento de conciliación antes de que las partes pasaran propiamente al acto del juicio. Antes de seguir, ¿te parece complicado estar al día sobre las actualizaciones? ¿Te parece un poco engorroso esto de estudiar leyes? ¿O cuando estás estudiando tienes un montón de dudas y te gustaría tener un equipo al que preguntarle, además de practicar con test, casos prácticos? Bueno, pues no lo dudes y contacta conmigo, que tienes aquí abajo mis datos de contacto. Y si quieres puedo ser yo quien te acompañe como preparadora de oposiciones en el camino hacia tu plaza como funcionario. Y ahora seguimos con el vídeo. La segunda novedad que nos trae esta actualización de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se refiere a las pruebas. Y es que a partir de ahora, a partir del 3 de abril, las partes tendrán que aportar con al menos 10 días de antelación al acto del juicio la prueba documental y pericial de la que pretendan valerse en ese acto, en el acto del juicio. Y tendrán además que aportar esta documentación en formato electrónico, salvo que quien lo aporte, la parte que aporta esa documentación, no esté obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. Y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social también señala las excepciones, aquellos casos en los que sería posible aportar esa documentación, esa prueba documental o pericial, fuera del plazo que te he dicho, es decir, sin respetar esa antelación de 10 días con respecto a la fecha del juicio. Los únicos casos en los que permite la ley que se haga una aportación posterior de esta documentación sería
Pues en el caso de documentos que no se hayan podido obtener o confeccionar antes, es decir, documentos que sean posteriores a esas fechas y no hayan podido respetar esa antelación de 10 días, documentos que siendo anteriores la parte que los aporta no haya tenido conocimiento de su existencia hasta el momento en que son aportados al procedimiento judicial, y también aquellos documentos que pese a que la parte conocía de su existencia no ha podido obtenerlos antes y aportarlos antes al procedimiento, aunque sí en plazo, es decir, sí respetando esa antelación de 10 días con respecto a la fecha del juicio, sí que había designado el archivo, protocolo o lugar donde esa documentación se encontraba. Serían los únicos casos en los que se le permitirían a los intervinientes en el procedimiento laboral aportar esa documentación sin respetar ese margen de 10 días antes del juicio. Y la última de las novedades importantes a efectos de prueba, que a ti sobre todo si eres opositor o opositora veterano te interesa muchísimo conocer, es el plazo en el que se pueden solicitar pruebas que tengan que ser practicadas en el acto del juicio. Y es que si ya te habías presentado a otras convocatorias de los exámenes de justicia, tú te estudiaste seguramente el artículo 90.3, donde se indicaba que las partes tenían que solicitar prueba con al menos 5 días de antelación al día señalado para el juicio. Pues bien, eso ha cambiado porque a partir del 3 de abril de 2025 ya no van a ser 5 días, sino que van a ser 10. Por tanto, a partir de ahora se tiene que solicitar la prueba con al menos 10 días de antelación para que no se considere extemporánea y para que se pueda practicar en el acto del juicio. La tercera novedad que nos trae esta última actualización de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se refiere a la conciliación, y es que las partes van a poder adelantar, anticiparle al juzgado la conciliación que han alcanzado por escrito y por vía telemática, es decir, pueden hacer llegar al juzgado un escrito que recoja los términos de la conciliación a la que han llegado las partes. Cuando todo está correcto y el escrito está firmado digitalmente por todas las partes, se dictará en el plazo máximo de 3 días un decreto que recoja esa conciliación. Ese decreto se notificaría a las partes y ya el procedimiento habría terminado por conciliación. Pero ¿qué ocurre cuando el escrito no está convenientemente firmado? Bueno, pues en ese caso habría que citar a las partes a una comparecencia que tendría lugar en el plazo máximo de 5 días a los efectos de la ratificación y firma de ese acuerdo. La cuarta novedad que nos trae esta modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se refiere a la incomparecencia del demandado al acto de conciliación judicial. Si eres opositor, opositora, veterano o veterana, ya estudiaste la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que en esta jurisdicción es posible continuar con el procedimiento pese a la incomparecencia del demandado. Aunque el demandado no vaya al acto de conciliación y juicio, es posible continuar con el procedimiento, celebrar el juicio y que haya una sentencia sin necesidad de declararlo en rebeldía. Pues bien, esto no ha cambiado, pero ahora esta nueva redacción de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que nos viene dada a partir del 3 de abril de 2025 nos dice que además, por no acudir al acto de conciliación judicial, al demandado se le puede imponer una sanción que ya te adelanto que oscilaría entre los 600 y los 6.000 euros. La quinta novedad en esta actualización de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se refiere a las sentencias orales. Si eres veterano o veterana en esto de las oposiciones de justicia, seguro que estudiaste en su día que dentro de la jurisdicción social se pueden dictar sentencias orales con la excepción de aquellos procedimientos en los que quepa recurso de suplicación. Pues bien, este requisito ha desaparecido. Ahora la posibilidad de dictar sentencias orales se extiende a todo tipo de procedimientos, con independencia de que quepa contra esa sentencia o no quepa recurso de suplicación. Eso sí, la excepción que nos dice la ley es que no podrá dictarse sentencia oral en aquellos casos en que los intervinientes acudan sin abogado o sin graduado social, precisamente para no producir ningún tipo de indefensión. Así que, salvo en estos casos en los que el litigante acuda sin abogado o graduado social y con independencia de la cuestión del recurso de suplicación, se podrá dictar sentencia oral. Y la sexta y última novedad de la que te voy a hablar en esta píldora se refiere a la cuantía de la multa por temeridad. Si eres veterano o veterana en estas oposiciones de justicia, te sonará
que se podía imponer una multa de 180 a 6.000 euros cuando el litigante había actuado de manera temeraria, siempre sin superar la tercera parte de la cuantía del litigio. Pues bien, ahora la cuantía menor ha ascendido, porque ahora ya no es una multa de 180 a 6.000 euros, sino que se puede imponer una multa de 600 a 6.000 euros. Bueno, opositores, pues espero que con esta píldora justiciera de hoy os hayan quedado muy claras las novedades que nos trae esta última actualización de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, donde, como ya saben, lo que se pretende es mejorar en cuanto a eficiencia el servicio público de la justicia. Así que, bueno, no sabemos qué resultado habrá en la aplicación de estas medidas a la hora de atender mejor a los ciudadanos y de prestar un mejor servicio en el ámbito judicial, pero espero que a ti te haya quedado muy claro todo lo que son estas novedades, que sobre todo ya sabes que debes tener muy en cuenta, no para la próxima convocatoria, no para el próximo examen que presumiblemente se celebrará en septiembre-octubre, sino para los siguientes exámenes, donde ya sí que formarán estos conceptos parte de tu temario. Así que espero que te haya sido muy útil, que si eres interino o si trabajas dentro de la jurisdicción social, este vídeo también te haya podido permitir ponerte un poquito al día y saber un poquito mejor lo que tienes que tener en cuenta en tu trabajo. Y bueno, pues ya sabéis que me encanta leeros, así que si me queréis dejar un comentario por aquí abajo, estaría encantada de saber qué te ha parecido el contenido de hoy. Y me encantaría saber también cuáles son esos aspectos del temario, esas leyes, esos artículos que se resisten un poquito y sobre los que crees que te podríamos ayudar. A nosotros nos encantaría tenerlo en cuenta a la hora de elaborar otras píldoras justicieras para este canal, así que no te cortes y déjanos un comentario. Y hablando de ayudarte, también por aquí abajo tienes mis datos de contacto, así que si quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de preparar tu oposición y de conseguir tu plaza como funcionario de justicia, no lo dudes y ponte en contacto conmigo. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal, el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.